Un saludo cordial, estimados estudiantes. En este video les voy a dar unas ideas sobre la actividad propuesta. Como saben, esta actividad consiste en desarrollar un programa que realice etiquetado morfosintáctico basado en el algoritmo de modelos ocultos de Markov HMM, el cual deben implementar. Básicamente lo que harán será completar un código que ya está planteado. Cabe resaltar que ese código está orientado a objetos, pero lo que deben ustedes completar tiene que ver principalmente con la programación que permita generar las matrices tanto de probabilidades de transición como de probabilidades de emisión, que son fundamentales dentro de este modelo. Asimismo, se debe implementar el algoritmo de Viterbi, con el cual se busca encontrar la secuencia más probable para una serie de observaciones o palabras. Es importante tener en cuenta que para este ejercicio se va a usar un corpus de texto basado en Wikicorpus que contiene alrededor de 750 millones de palabras y que tiene una estructura, como tal ese archivo tiene una estructura en formato XML. Esa estructura es la que podemos ver aquí en esta imagen. Es este mismo archivo que estoy visualizando aquí en este editor. Ahí lo que tenemos es varios documentos con algunos textos, algunos párrafos. Y cada palabra de esos párrafos tiene una información o unos datos dentro de el mismo. Como tal, si analizamos la frase 1, por ejemplo, que sería esta de aquí, la frase de ese texto me dice, si yo la trato de leer, me dice que Tristana es una película del director español nacionalizado mexicano Luis Buñuel. Resulta que esa oración está debidamente etiquetada. Miren que aparece primero cada palabra o token, seguido del lema, que viene siendo la palabra raíz o principal. Luego viene la etiqueta o post. Cada token o cada palabra va a tener su correspondiente tag. Y luego siguen otro parámetro que es el sentido. De todos modos, aunque hay varios parámetros allí, varios elementos por cada palabra o para cada palabra, dentro del ejercicio solo se va a usar el token como palabra y el post tag o la etiqueta. Entonces, lo que vamos a hacer, pues aquí se muestra una tabla con más explicación del último parámetro que es el sentido, pero lo que usted va a hacer primeramente es cargar el corpus de texto. Corpus de texto, esto se hace acá en esta primera parte del programa. Bueno, primero se ejecuta esta clase llamada palabra, que tiene unos métodos, y aquí es donde se carga el corpus que está ya publicado ahí en la plataforma. Vemos que se lee el archivo y se van a ir determinando o encontrando cada una de las oraciones, cada una de las líneas de ese archivo. Se va descartando todo aquello que tenga la palabra doc en algún momento, ¿sí? Que viene siendo la etiqueta que hace referencia al documento. Y bueno, cada una de esas líneas que se van encontrando se van adicionando a este objeto de oración actual, que es una lista. Entonces, se van armando de esa manera el corpus con cada una de esas oraciones. Y aquí se muestran los tokens. Miren que a cada token ya se le asocia o se le viene asociado su respectivo tag. Esta data es la que al final vamos a usar como insumo para el etiquetador morfosintáctico basado en los modelos ocultos de Markov. Pero bueno, eso no es complicado. Lo complicado o el reto es implementar ese modelo bigrama, pero para ello se deben calcular unas tablas de probabilidad. Esas tablas, o bueno, esas matrices
se deben calcular dentro de una clase que se llama HMM Bigrama. Esta clase es la que implementa el modelo de estados ocultos. Y fíjense que tiene varios métodos esa clase, estados, que me devuelve los estados. Un estado, pues, no es más que las diferentes transiciones, ¿verdad? O mejor dicho, las etiquetas o pos, más bien. Los estados son las etiquetas o pos. Entonces, con ese método yo tengo esas etiquetas, esos tags. Tokens son las palabras que va a tener nuestro corpus. Hay que tener en cuenta que los tokens son todas las palabras. Los estados vienen siendo los tags o las etiquetas, es decir, aquellos elementos gramaticales como verbo, sustantivo, adjetivo, etc. Miren que esa clase también implementa este método probabilidades de transición, que es el que va a encontrar esa matriz de probabilidades que tiene una fórmula, una matriz de transición. Bueno, básicamente lo que nos pretende mostrar es que dado que estamos en el estado, por ejemplo, t sub i menos 1, pueda yo pasar al estado t sub i. ¿Sí? Me genera la probabilidad de pasar de un estado a otro. Entonces aquí toca en este punto completar este código. ¿Okay? Y completar este otro código de acá para que se pueda generar esa matriz. Al final aquí lo que se va a retornar es esa matriz de probabilidades de transición. El otro método que se va a implementar es el que permite calcular las probabilidades de emisión. De manera que se debe completar este código, este fragmento aquí y este de acá. Para las probabilidades de emisión, pues no es más que al estar en un estado, ¿sí? Estamos en un estado, entonces, ¿cómo nosotros dentro de ese estado podemos encontrar una palabra? ¿Cómo dentro de ese estado en el que nos encontramos podemos encontrar la palabra W sub i? Entonces, eso es otra tabla que se debe generar de probabilidades, llamadas en este caso de emisión u observación. Fíjense que ya después de implementar esos o completar esos códigos, aquí se crea una instancia de la clase HMM Bigrama, se muestran los tokens, se muestra aquí la longitud de los tokens, se muestran los estados, ¿de acuerdo? Todos los posibles tags que hay en el corpus, aquí están todos esos tags, aquí los estados también, la longitud de los estados nos mostramos, 68, y bueno, acá viene y calculamos la matriz con las probabilidades de transición, ese código me hace eso, y acá el de la matriz de probabilidades de emisión. Luego que se hace eso, pues se calcula acá una matriz de probabilidades de la ruta de Viterbi. Viterbi lo que hace es encontrar esa secuencia óptima o esa secuencia más probable para una observación, aquella que arroja la mayor probabilidad, aquella secuencia óptima que me permite alcanzar la mayor probabilidad o el mayor acierto. Entonces aquí también debemos completar esta implementación de Viterbi, ¿sí? Donde se hace como tal ese cálculo de esa secuencia óptima. Luego que se tenga eso, ya se llama a la clase Viterbi con los métodos correspondientes y al final se calcula a partir de la frase de prueba cuál es el resultado arrojado por el algoritmo implementado. Repito, basado en el algoritmo o en el modelo HMM,
y el de Viterbi. La frase que se va a utilizar es esta: habla con el enfermo grave de trasplantes.